Las 17 personas más ricas de toda la historia. Muchos ven a Jeff Bezos como la persona más rica que ha caminado este planeta, pero hay muchos multimillonarios que lo han superado a lo largo de la historia. Una vez dicho esto, puede ser un poco difícil estimar la riqueza de alguien que vivió en los 1300 o alguien que era dueño de un reino. Pero usando la opinión de historiadores y economistas, tenemos esta lista de las 17 personas más ricas de toda la historia, ajustados a la inflación. Veremos cómo lo ganaron y cómo lo usaron. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Andrew W. Mellon. Andrew W. Mellon fue un prestigioso banquero estadounidense gracias al trabajo que comenzó con su padre, quien en 1874 dirigía un importante grupo bancario. A finales de la década de los 20 y comienzo de la década de los 30, su fortuna alcanzó la suma de $400 millones, que serían actualmente mucho más de $108 mil millones. La riqueza de su familia la supo multiplicar en muchas ocasiones. A Andrew W. Mellon se le atribuye el haber hecho que Estados Unidos pasara de la era rural a la industrialización. Todo lo que aprendió le permitió fundar dos empresas de las industrias petrolera y del aluminio, la Gulf Oil Corporation y la Aluminium Company America. Su riqueza está catalogada como una de las fortunas personales más altas de la historia de la humanidad. Andrew W. Mellon demostró desde muy joven sus habilidades financieras, además de incursionar en la industria del petróleo y del acero. Construyó importantes infraestructuras y participó en la industria de construcción naval. Parte de su fortuna la destinó a obras benéficas, por lo que fue un filántropo reconocido. En el año 1880 se incorporó a T. Mellon & Sons, la firma bancaria que creó su padre. Parte de esa firma, luego de 2 años, llegó a pertenecerle. Estuvo a cargo de la organización de la Caja de Ahorros de Pittsburgh. Debido a su riqueza, en la década de 1920 se convirtió en el tercer contribuyente de impuestos. John D. Rockefeller y Henry Ford ocupaban el primer y segundo puesto, respectivamente. Andrew W. Mellon falleció en 1937, a la edad de 82 años. Número 2. William de Varenne. Fue el primer conde de Surrey. La fortuna actual se valora en $147.130 millones, la cual obtuvo gracias a las grandes concesiones de tierras que le fueron dadas por su servicio en lo que se conoció como la Batalla de Hastings, donde apoyó a Guillermo el Conquistador. La mayor parte del tiempo le fue fiel al rey Juan I de Inglaterra, y este le supo recompensar muy bien su fidelidad. Sus tierras se extendieron a lo largo y ancho de 13 condados. Número 3. John Jacob Astor. Este empresario y comerciante germano-estadounidense se convirtió en todo un magnate. Su patrimonio está valorado actualmente en $121 mil millones. Nació en Alemania, pero después emigró a Inglaterra y luego a los Estados Unidos. Su fortuna la hizo al crear un monopolio comercializando pieles de animales, negocio que se propagó a la zona de los Grandes Lagos, Canadá, oeste estadounidense y las costas del Océano Pacífico. Dejó este negocio al ver que los europeos tenían gustos muy cambiantes y luego decidió invertir en bienes raíces en Nueva York y zonas aledañas. Se le considera el primer multimillonario estadounidense y la primera persona que logró destacar en su familia. Al morir, era considerada la persona más rica de los Estados Unidos. En su testamento dejó $400,000 para que la Biblioteca Astor fuese construida y que tras una fusión, hoy es la Biblioteca Pública de Nueva York. Uno de los 2 leones que hay en la entrada de esta biblioteca llevó los nombres de Leo Astor y Lord Astor, hasta que Fiorello de la Guardia, alcalde de Nueva York, le cambió el nombre a este y al otro león, que hoy se llaman Paciencia y Fortaleza. En su natal Alemania, fue homenajeado por la Asociación de Club de Fútbol FC Astoria Waldorf, al colocarle el nombre de este comerciante y empresario tan importante. Número 4. Gengis Khan. La riqueza de Gengis se debe más a la cantidad de tierras y no tanto en un patrimonio económico, puesto que repartía con su ejército las riquezas que iba encontrando. De lo contrario, seguramente ocuparía el sitial de honor de muchas listas. Emperador universal o príncipe universal es la traducción de Gengis Khan, el primer conquistador mongol que conformó la primera gran potencia más extensa que registra la historia, después de haber unificado las tribus nómadas ubicadas al norte del continente asiático.
Solo el Imperio Británico puede considerarse más grande que este. Gengis Khan conquistó China, Turquía, una parte de Rusia, Irak, Irán y Turquestán. Sin embargo, históricamente es considerado un sanguinario tan perverso como Stalin. Durante su guerra, se dijo que conquistó 12 millones de millas cuadradas de tierra. Esas medidas superan los logros de cualquier otra persona en la historia. Durante la conquista, su ejército robó todos los tesoros de los sitios invadidos. Gengis Khan también era conocido por ser generoso con soldados y parte de su pueblo repartió sus riquezas entre ellos. La fortuna de Khan se calcula que fue equivalente a unos 100 billones de dólares actuales. Número 5. Cornelius Vanderbilt. Cornelius Vanderbilt fue un importante empresario y el tercer estadounidense más rico de la historia. Fundó la compañía Accessory Transit Company en plena época de la fiebre del oro en el estado de California. Esta empresa se encargó del transporte marítimo y con ella Vanderbilt amasó una fortuna de 185,000 millones de dólares. Vanderbilt comenzó con el transporte marítimo a vapor y le fue muy bien, pero su fortuna se incrementó con el negocio de los ferrocarriles ya cuando tenía 70 años de edad. Controló 16 vías ferroviarias en todos los Estados Unidos. Cuando tenía 11 años, dejó el colegio y comenzó a trabajar en los transbordadores de Nueva York. Y su primer negocio lo inició cuando tenía 16 años y consistía en hacer transporte desde Staten Island y Manhattan. Además, fundó la Universidad Vanderbilt. Tuvo un total de 11 hijos, pero casi la totalidad de su fortuna se la dejó a su hijo William Henry Vanderbilt. El monto que heredó William fue de 95 millones, mientras que a cada hija le dejó una cifra de 500,000 dólares. Su segunda esposa recibió esa misma cantidad después de la muerte de Cornelius Vanderbilt. También realizó un donativo de 50,000 dólares a la entonces Iglesia de los Extraños, en Nueva York. Cornelius Vanderbilt murió el 4 de enero de 1877, a la edad de 82 años. Número 6. Jeff Bezos. Gracias a Amazon y el crecimiento de las compras en línea, el creador y director de esta empresa, Jeff Bezos, está entre los hombres más ricos de la historia. Bezos, hasta el año 2019, tenía una fortuna de 74,000 millones de dólares, cantidad que casi se triplica en el año 2020 por la suma de 189,300 millones de dólares, lo que lo convierte en el hombre más rico de este momento. Paradójicamente, a lo que muchos pudieran haber esperado por la segunda peor recesión económica por la que atraviesa Estados Unidos, después de la Gran Depresión, en el año 2020 las acciones de Amazon tuvieron un alza de 7.9% y le dieron un incremento de 13,000 millones de dólares a la ya fortalecida fortuna de Bezos, sin contar con que los títulos de Amazon han tenido un aumento del 73% en este año. Actualmente, Amazon ha conseguido tener un valor neto muy superior al de gigantes como McDonald's, ExxonMobil y Nike. Número 7. Henry Ford. Su fortuna alcanzó la suma de 199,000 millones de dólares al momento de su muerte, gracias a que fue el fundador de Ford Motor Company. Lanzó al mercado su famoso modelo Ford T e impulsó el sistema de producción en cadena con el que se abarató costes de producción y de venta a los clientes. Su ingenio lo llevó a crear una gran cantidad, tanto que registró 161 patentes. Ford introdujo la jornada laboral de 8 horas y pagó el salario más justo que tenían los trabajadores de la época, muy por encima del que ofrecían sus competidores. Su riqueza alcanzó un alto nivel cuando tenía 57 años. Hablamos de unos 1,000 millones de dólares para 1920, año en el que logró vender 1,000 vehículos. Hoy, gracias a su ingenio, todavía su compañía es de las más importantes y sigue generando enormes ganancias económicas. Henry Ford murió a los 83 años de edad, en 1947. Número 8. Alan Rufus. Este noble de Gran Bretaña amasó una inmensa fortuna. Apoyó a Guillermo el Conquistador en la conquista de Inglaterra y tras el éxito conseguido, obtuvo riquezas como resultado del reparto de las tierras, de las que recibió 250,000 acres, que actualmente equivale a los 178,650 millones de dólares. Alan Rufus se convirtió en el primer conde que tuvo Richmond. Es uno de los varones más ricos de toda la historia. Número 9. Muammar al-Gaddafi. 200,000 millones de dólares es la suma que alcanzó la fortuna de Gaddafi. Había tenido el poder completo en las reservas petroleras de África durante 40 años. Los ingresos que generó el petróleo en Libia fue de donde Gaddafi logró enriquecerse. En el 2006 decidió invertir en el Libyan Investment Authority, LIA,
un fondo del tipo soberano que en recursos logró acumular unos 50.000 millones de dólares, sin contar con los más de 30.000 millones que tenía disponible en otros recursos. Libia estuvo bajo su mandato desde septiembre de 1969 hasta el día en el que murió a manos de revolucionarios, quienes en el año 2011 lo arrastraron por las calles de Libia. Según Los Angeles Times, Gaddafi invirtió secretamente en el exterior más de 200.000 millones y los colocó a nombre de instituciones como el Central Bank of Libya. Gaddafi se dio caprichos y lujos de todo tipo, al igual que sus hijos. Uno de ellos, Mu'tasim Gaddafi, tenía un lujoso búnker con 70 habitaciones y con medidas extremas de seguridad. Mu'tasim fue nombrado por su padre asesor de seguridad y, estando en el cargo, formó un ejército privado compuesto por más de 120.000 mercenarios, ejército que conformó luego de solicitar al Estado más de $1.000 millones. Durante su estancia en el poder, Gaddafi fue considerado el dueño de Libia. Después de su muerte, varios gobiernos del mundo, en especial Estados Unidos, incautaron en diversas cuentas de bancos extranjeros casi $70.000 millones de Gaddafi. Número 10. Jacob Fugger. Jacob Fugger llegó a poseer unos $221.000 millones gracias a que se destacó en el comercio alemán y también tuvo un importantísimo éxito en la banca. De hecho, la familia Fugger de Habsburgo se dedicaba al comercio y se hizo de todo un monopolio. Jacob Fugger creó la fortuna más grande que un empresario pudiera tener. En el siglo XV fue el hombre más rico de toda Europa. Participó de manera especial en el comercio de especias que se dio en Portugal luego de 1498 con los descubrimientos de Vasco de Gama, negocio que fue todo un monopolio. En Lisboa comercializó gemas, perlas y especias como la pimienta. También participó en el comercio textil y en actividades bancarias. Jacob Fugger financió a reyes, papas, obispos y a exploradores. Hizo de los préstamos un negocio. Financió la guerra de la Liga de Cambrai por una suma de 170.000 florines. Y también al Papa Julio II, su sucesor. Fugger vivió en un tiempo en el que más del 90% de la población pasaba penurias. Y siendo dueño de la colonia Fuggery, compuesta por 160 viviendas, le dio albergue a muchas familias pobres, quienes le pagaban un precio bastante bajo. Con el tiempo, la familia quedó en bancarrota, perdieron su influencia política y pasaron a ser terratenientes. Número 11. Guillermo el Conquistador. $229.000 millones fue el monto que alcanzó la fortuna de Guillermo el Conquistador al momento de su muerte. Nació en Normandía, aproximadamente en el año 1028, y alcanzó la fama al tomar el control del poder de Inglaterra después de haberla invadido en el año 1066. Se convirtió en el primer rey normando que tuvo Inglaterra. Fue descendiente del caudillo vikingo noruego Rolf Franker, mejor conocido como Rollo, a quien se le reconoce como el primer duque de Normandía. Guillermo fue hijo del duque Roberto I de Normandía y Arlette, una humilde jovencita con la que el duque se encaprichó y, acostumbrado a poseer lo que quería, terminó por concretar su capricho. Arlette era hija de un curtidor de pieles y, al no ser miembro de la realeza, su hijo sintió vergüenza de ella. Guillermo, también conocido como William el Conquistador, hizo su fortuna en la medida que se apoderó de tierras que van desde Sussex hasta Yorkshire, a las cuales le saqueó todo su oro. Se compró castillos, entre ellos está la famosa Torre Blanca o Torre de Londres. La cifra de $229.000 millones fue la cantidad que en herencia le dejó Guillermo el Conquistador a sus hijos. Número 12. Osman Ali Khan. Osam Ali Khan, el Nizam de Hyderabad, es el hombre más rico de la historia de la India y del suroeste de Asia, y fue la persona más rica de su época. Se convirtió en el último príncipe que gobernó la ciudad hasta que la India invadió su territorio. Cuando tenía 50 años, en 1937, tenía una fortuna que hoy equivaldría a $210.800 millones. La suma total de su fortuna fue de $230.000 millones. Este gobernante llegó a poseer una colección personal de oro y de joyas valoradas, respectivamente, en más de $1.400.000 millones. Su joya más preciosa y que usó como pisapapeles, el Jacob Diamond, hoy tiene un valor de $95 millones. También llegó a tener más de 50 Rolls Royce. Después de la muerte de Osam Ali Khan en 1967 y debido a disputas legales entre los hijos, la fortuna solo quedó en $1 billón. Número 13. Nicolás II de Rusia.
La fortuna del también llamado zar Nicolás II de Rusia, y a quien la Iglesia Ortodoxa nombró santo, llegó a tener una fortuna que hoy equivaldría a los 300.000 millones de dólares. Por esa razón, es catalogado como el santo más rico de la historia. Estuvo a cargo del poder entre 1894 y 1917, hasta que fue obligado a claudicar. Logró la extensión de su imperio y sus negocios al continente asiático, y el proceso de industrialización tuvo un considerable avance en su mandato. En el año 1897, el zar Nicolás II de Rusia tenía una fortuna bastante modesta, que rondaba alrededor de las 215.000 libras. Cuando era heredero al trono y con tan solo 16 años de edad, se le asignó un sueldo de 100.000 rublos, que una vez que se tomó el trono, se aumentó a 200.000 rublos, sin contar que se aumentó 20.000 a 150.000 rublos para comprarse tabaco, artículos personales, ropas, obras de arte y para sus obras de caridad. Una de sus fascinaciones era los uniformes militares, y gastó bastante dinero adquiriendo muchos de estos. Tenía varias cuentas bancarias en Europa, y hasta la fecha se desconocen los saldos reales de cada una, y sin contar todas las joyas que poseía. Al finalizar su reinado, tenía una buena cantidad de terrenos que sumaban unos 65 millones de hectáreas, con minas de plomo, carbón, oro, plata y bronce, que generaban ganancias de entre 6 y 7 millones de rublos. También poseía los teatros imperiales de Moscú y San Petersburgo, y el Museo Real de Hermitage. Después de claudicar, fue ejecutado junto con su familia. Número 14. Andrew Carnegie. El industrial escocés e inmigrante estadounidense tuvo un poder innegable en el siglo XIX y llegó a tener la increíble suma de 310.000 millones de dólares. Todo gracias a que trabajó con el acero y a la venta de su empresa Carnegie Steel. Andrew Carnegie nació en Escocia en 1935, en el seno de una humilde familia escocesa, pero la difícil situación económica obligó a que sus padres emigraran con él cuando apenas tenía 13 años. Tuvo una importantísima relevancia en la construcción de la industria siderúrgica de los Estados Unidos. Después de vender su compañía, se quedó con 230 millones de bonos en oro y seguía recibiendo anualmente un cupón del 5% de las ganancias que se quedaron en un banco de Nueva Jersey. Buena parte de su fortuna la donó a obras de caridad, por lo que se le reconoce como uno de los hombres que más practicó la filantropía, aunque también se dice que forzó a muchas personas a cumplir con extenuantes horas de trabajo. Pudo construir una elegante mansión por un monto que hoy equivaldría a los 370.000 millones de dólares. En esa mansión hoy funciona el Museo Nacional de Diseño Cooper Hewitt. Falleció a los 83 años en 1819. Los 30 millones que habían quedado de su fortuna también fueron donados a universidades y fundaciones. Número 15. John D. Rockefeller. John D. Rockefeller comenzó la dinastía de magnates más poderosa. Su fortuna fue de 340.000 millones de dólares, y gracias a su trabajo arduo, logró que su apellido fuese uno de los más representativos de los Estados Unidos. Todo gracias a la industria del petróleo. Rockefeller se convirtió en el primer estadounidense en acumular en activos la cantidad de $1.000 millones. Con su compañía Standard Oil Company, logró construir toda una industria y su enorme fortuna revolucionó la industria de la energía y del petróleo. El magnate controló el 90% de la industria petrolera hasta 1911. Además, donó el dinero para la creación de la Universidad de Chicago en 1890 y también fundó la Universidad Rockefeller en 1901. El patriarca del Imperio Rockefeller terminó donando la gran mayoría de su fortuna a la fundación de estas dos prestigiosas universidades. Su labor filantrópica también incluye la creación de la Fundación Rockefeller, y 530 millones de dólares fueron destinados a causas de beneficencia. Falleció en 1937, a los 97 años de edad. Número 16. Mayer Amschel Rothschild. Es el fundador de lo que hoy es la dinastía Rothschild y el poderío que logró en el contexto bancario. En 1760, Mayer Amschel Rothschild abrió en Frankfurt una tienda de antigüedades. Transcurrido un tiempo, empezó a proveer monedas a la corte de Hanau, hasta convertirse en su principal proveedor. Esto, junto con la genialidad que tenía para los asuntos financieros, hizo que pudiera establecer negocios con otras casas nobles y reconocidas personalidades. Fue así como Amschel Rothschild fue abriéndose camino hasta conformar el imperio que hizo que su familia sea una de las más ricas del planeta.
Rothschild supo sacar provecho a la Revolución Francesa, conflicto que convulsionó a toda Francia y otras naciones del continente europeo. Rothschild llegó a administrar las operaciones financieras de los mercenarios de Hessen, además de que proveyó a las tropas austriacas de uniformes y caballos. Ya con lo conseguido, envió a sus hijos a expandir el negocio familiar a varias de las capitales europeas, y fue de esa manera como el Banco de los Rothschild llegó a ser el primer banco que otorgaba créditos en varios países del viejo continente, al punto de que los hijos controlaron bancos de ciudades tan importantes como Frankfurt, París, Viena y Nápoles. En el conflicto contra Napoleón, la entidad de los Rothschild financió al gobierno británico. Con todo el éxito obtenido, el banco financió importantes obras, entre ellas la construcción de ferrocarriles. La familia compró palacios y participó en la construcción del Canal de Suez, inaugurado en 1869 y que fue una muestra de la llegada de la modernidad, aunque también una de las peores guerras de las que el mundo sería testigo. Debido a la gran cantidad de activos, es difícil dar una cifra exacta de la fortuna que hoy maneja la familia, pero se estima que esta puede estar entre los 350.000 y 400.000 millones de dólares. Número 17. Mansa Musa. Mansa Musa tenía una fortuna que hoy alcanzaría la suma de 400.000 millones de dólares, aunque Forbes asegura que su fortuna era incontable. Nació en 1280, en el suroeste de África, específicamente en Mali. Mansa es el título con el que se conocía a los monarcas y cuyo significado es rey de reyes o emperador. La razón por la que llegó a ser el emperador fue porque su tío, Mansa Abukari II, lo dejó a cargo del imperio mientras él intentaba extender su reino, con una expedición de la que jamás volvió. Así que tras un año de ausencia, en 1312, Mansa Musa pasó a ser el nuevo monarca del imperio que poseía las mayores minas de oro, razón por la que se convirtió en el primer proveedor de Europa. Mansa Musa estuvo a cargo del imperio por 25 años, el periodo de mayor prosperidad de este reino, tanto que 24 ciudades le fueron añadidas. El comercio del desierto del Sahara era controlado por el Mansa de Tobuktu, la ciudad capital. En una ocasión realizó una peregrinación de 6.000 kilómetros a la Meca, y para hacernos una idea de su inmensa fortuna, se encargó de pagar la alimentación de más de 60.000 hombres y 12.000 mujeres entre soldados, esclavos y civiles que le acompañaron. Sus heraldos portaban cetros de oro y su vestimenta estaba hecha de seda, y los esclavos llevaban barras de oro que pesaban más de 4 libras, sin contar con los caballos y camellos que cargaban oro en polvo. Algunos llevaban más de 50 kilogramos. Cada viernes mandaba a construir una mezquita en el lugar en el que estuviese. Muchas de ellas hoy se mantienen en pie. También edificó centros de enseñanzas y universidades. Murió aproximadamente en el año 1337 y su hijo quedó a cargo del reino. Mansa Musa es considerado por muchos la persona más rica de toda la historia. Estas han sido las 17 personas más ricas de toda la historia, una lista en la que, como hemos visto, hay variedad de nacionalidades, de tiempo, de cargos y de esfuerzos. Seguro irán surgiendo nuevos candidatos conforme hagan fortunas mucho más cuantiosas. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita para ti de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en crytransforma.com/clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cuáles son las 17 personas más ricas de toda la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.